O a lo mejor sí, no sé, espero ser enfático, pero hasta donde mi garganta me pueda acompañar. De ahí para adelante les predicaré por señas, atento al lenguaje de ciego, de los que hablan por señas, no sé cómo se llaman eso, de los mudos, eso quiero decir, no ciegos, mudos. Entonces, hermano, vamos a Juan, capítulo 8, fíjate tú lo que Jesús, la tremenda enseñanza que Jesús nos dice. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Usted tiene que entender que el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, va dirigido en primer lugar a los judíos, a los israelitas, ¿ya? A la nación de Israel. Hacia ellos va dirigido en primer lugar el mensaje de salvación. Luego se extiende al resto de las personas, porque es para todo el mundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a todos sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que para ser un discípulo de Jesús hay que permanecer en su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Su palabra está escrita, está impresa. Su palabra es lo que nos enseña en cada uno de los 4 evangelios. Ahí está expresada de manera explícita su palabra. Pero su palabra también es las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Pero su palabra también alcanza para todo, aparte de los evangelios, todo el resto del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es la palabra de Dios y que obviamente la palabra de Cristo. Entonces, para ser un verdadero discípulo del Señor, Él nos dice que debemos permanecer ¿dónde? ¿Y qué significa permanecer? Estar, fluir de este, actuar de este. Que esa palabra sea la que dirija conducta nuestra, que dirija pensamientos, que dirija voluntad, que dirija decisiones. La palabra. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Deme un amén. Pocos discípulos. El resto son meros creyentes u oyentes. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en este lugar? Deme un amén. Poco más de discípulos. Bueno, esperamos que todo al final de la palabra, todos entendamos que somos verdaderamente discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire qué cosa tan linda. Permanente y verdadera libertad en Cristo. Es el título del mensaje. Entonces, al conocer la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la verdad? Pregunta que Pilato le hizo a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. Aleluya. El que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. Le respondieron los judíos que habían creído en él: linaje de Abraham somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es decir, se incomodaron con la palabra que Jesús les dijo. Oye, Jesús, espera un poco, somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Por qué tú no estás diciendo, Jesús, que somos esclavos si somos linaje de Abraham? Jesús le respondió: de cierto os digo, en verdad les digo, quiere ser enfático el Señor en esta verdad, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ok? No hay ningún amén. Y el esclavo no queda en casa, en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En quién encontramos verdadera libertad? En Cristo. Solamente en Cristo encontramos verdadera libertad. ¿Queremos ser libres verdaderamente en Cristo? Pregunto de otra forma, ¿somos todos verdaderamente libres?
Aleluya. Tú te sientes una persona, te ves a ti mismo como una persona libre completamente. Es decir, no estás esclavizado por nada, por nadie. Hay alguien que te jala y que te atrae hacia sí, aunque tú no lo quieras. Hay algo que te jala y te atrae y que es contrario a la voluntad de Dios y tú dices, no puedo con esto. El mensaje de hoy es un mensaje reflexivo, es un mensaje para pensar, es un mensaje para sentarnos y razonar lo que la palabra de Dios hoy nos va a enseñar. Amén. Quiero que esta iglesia viva la verdadera libertad que Cristo vino a darnos. Y si tú en algún área de tu vida estás esclavo, estás preso, cautivo, entonces tú tienes que entender que hoy puedes ser completamente libre. Aleluya. Y sé que en esta sala y algunos que escuchan esta palabra no son plenamente libres y necesitan vivir y moverse en la verdadera libertad que Cristo nos ha traído con su muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Así que usted me dirá, yo no me siento esclavo de nada. Pero yo le digo, haga una reflexión respecto de lo que pasa con su vida. Vea usted cuáles son aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellas presiones que tiene usted, de la cual no se puede zafar, de la cual usted no puede sentirse libre. Y se siente usted que va y vuelve una y otra vez a la misma situación, al mismo conflicto. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido en algún área de nuestra vida, sea en el área, en las diferentes áreas de nuestra vida, sin ir en mayor detalle. Pero cada uno de nosotros de repente se ha sentido esclavizado en algún área de su vida, o ha experimentado esclavitud, o algunos aquí están viviendo todavía esclavitudes en algunas áreas de su vida. Algunas personas tienen problemas, por ejemplo, con, ¿qué digo yo? Algún tipo de vicio. Otros pueden tener problemas con drogas. Otros tienen ataduras con el alcohol. Otros tienen ataduras con el tabaco. Otros tienen problemas con la inmoralidad. Otros tienen problemas con un lenguaje inapropiado de su boca. Otros tienen serios problemas con la ira, con el enojo, con la maledicencia. Otros tienen problemas con la lujuria. Otros se sienten atados, esclavizados por las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo nos ha enseñado que en Él podemos vivir una verdadera libertad. Verdadera libertad no significa subliminar el problema, no significa ignorar, no significa negar que el problema no está. Significa que a través de Cristo y por medio de Cristo y a través de su palabra podemos ser verdaderamente libres. ¿Quiere gozar de esa libertad que Cristo nos vino a dar? Oh, yo digo amén, yo soy el primero. Yo quiero ser completamente libre en Cristo Jesús. Quiero vivir completamente libre en el Señor. Aleluya. Es la mejor vida, la vida cristiana, la vida de un verdadero hijo de Dios. Es una vida preciosa, es una vida hermosa, es una vida llena de gozo, plena de gozo. Es una vida de comunión con Dios, es una vida de plena armonía con la voluntad del Señor. Pregunto hoy, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Tienes tú una comunión íntima con Dios permanente, continua? Cuando tomas tus decisiones, tú puedes percibir que es Dios precisamente el que está guiando en tomar esas decisiones. ¿Puedes tú experimentar la plena comunión con Dios todos los días de tu vida?
independientemente de las adversidades que irrumpan en tu ser, independientemente de las contrariedades con las cuales te enfrentas día a día, tienes una vida de gozo y de paz, de plenitud con Dios. Esa es la vida que Cristo vino a darnos. Pero debemos entender que hoy en día la mayoría de los hijos de Dios no viven esa vida que Cristo nos vino a dar. Entonces necesitamos ser liberados en algunas áreas de nuestra vida. De eso se trata la palabra de hoy. Cómo vivir una permanente y verdadera libertad en Cristo. Ciertamente necesitamos ser liberados en algunas áreas de nuestra vida o en más de algún área de nuestra vida. Necesitamos ser liberados y una vez que somos liberados necesitamos permanecer en la libertad. Ese es el punto. Porque cuando nosotros conocimos a Cristo, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, vino Cristo a nuestro corazón, muchos de nosotros tal vez se expresó la experiencia de la salvación, usted la manifestó con gozo, con alegría, algunos rieron, otros lloraron. ¿No le pasó eso? ¿Le pasó o nunca le ha sucedido? Y de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿eso no es maravilloso? ¿No le llama a gozo aquello? De saber que usted iba de camino a perdición eterna, pues ahora va de camino a eternidad eterna con Dios. ¿No es maravilloso? ¿Amén? ¿Cuántos se gozan por esto? ¡Aleluya! Pero ¿qué ha pasado en este caminar? Recuerde que nosotros, como verdaderos discípulos del Señor, nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo. Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero a veces esa carrera es interrumpida por situaciones que nos atan al pecado, a la maldad, a la impiedad, etc. Y necesitamos ser verdaderamente libres. Lo primero es entender que para ser liberados tenemos que ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. Eso es lo primero que hay que tener claro. Fíjate que en el Salmo 139, vamos a leer el versículo 23 y 24 del Salmo 139. Mira lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, lo primero es ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Honestos con Dios. A Dios no le podemos ocultar nada. Antes que haya palabra en nuestra boca, Él la sabe toda. Aleluya. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento. Aún Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Entonces el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces lo primero, honestidad. Honestidad con Dios para ser libres. Y el 32:5 de Salmo nos dice con mucha fuerza, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré todo aquello en que he fallado, todo aquello en que he hecho mal, todo aquello que aún sabiendo que era malo lo hice igualmente. Conociendo que esto desagradaba a Dios, igualmente lo hice. Transgresiones. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, primero, para ser verdaderamente libres en Cristo, honestos con Dios
y honestos con nosotros mismos, pero por sobre todo honestidad con Dios. Si somos honestos con Dios, seremos honestos con nosotros mismos. Confesar aquello que hemos hecho mal, en lo que hemos incurrido, que está errado, está equivocado, aquello que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios y hemos estado haciendo, confesar: Dios, he pecado, he cometido iniquidad, maldad. Te confieso, Señor, todas mis transgresiones, no oculto de ti mi pecado. Hay que ser entonces honestos. Si esperamos recibir de Dios verdadera liberación, escúchame, la falta de honestidad mantiene áreas de la vida en tinieblas. Escúchame, por favor. Dije que el mensaje de hoy iba a ser un mensaje reflexivo. No es un mensaje de arengas, de vítores y de amenes. Es un mensaje de reflexión. La falta de honestidad delante de Dios mantiene áreas de nuestra vida en tinieblas. Pero la integridad ayuda a sacar a la luz a aquellos demonios que crecen en tinieblas. No digo yo que tú estés endemoniado, no puedo decirlo de ninguna manera. Pero hay áreas de nuestra vida que están en tinieblas y allí habitan espíritus inmundos, porque le has dado entrada a esos espíritus inmundos. ¿Cómo es eso? Sabemos que está mal, por ejemplo, el mentir. Pero me nace una cosa tan increíble dentro de mí que me da por mentir y me da por mentir y me da por mentir. Es porque no has confesado a Dios la mentira, no te has apartado de ella. Entonces esa área está en tinieblas y los espíritus inmundos penetran a través de esa área para hacer de ti una persona mentirosa. No porque tú eres víctima de espíritus inmundos, es porque tú le has abierto la puerta a ese espíritu inmundo de mentira y de engaño y lo usas como elemento, como argumento y como un estilo de vida. Honestidad. Todo pecado que no se confiesa o del cual no haya habido arrepentimiento otorga al espíritu inmundo un derecho legal para quedarse. Esto es muy grande, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos como Él nos ve y traer a la luz cualquier cosa que no sea del Señor. Usted hoy le va a decir: Espíritu Santo, quiero verme como tú me ves. Y voy al Señor a sacar a la luz todo lo que está en oculto, todo lo que está en tiniebla. Señor, he sido una persona mentirosa, renuncio a esa mentira y la aparto, la echo de mí. Señor, he sido una persona con tendencia a ver lo que no debo ver en el internet, a ver lo que no debo ver en los medios, en la televisión, qué sé yo. Señor, esas cosas yo sé que son inmorales, que no te agradan. Señor, yo renuncio a eso, me aparto. Señor, que te confieso eso. Perdóname y límpiame, renuncio a aquello, me aparto en el nombre de Jesús. Eso es, todas aquellas áreas, todos aquellos pecados que no se confiesan, permanecen en tiniebla dentro de nosotros. Y ese es un derecho legal para que el espíritu inmundo siga torturándote, siga permaneciendo en ti. ¿Cómo se llame? Drogadicción, vicios, yo lo sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Honestidad. Segundo, humildad. Porque conocí a un tipo que me decía a mí hace muchos años: yo no tengo ningún rollo, yo soy muy transparente. A mí me gusta fumar, así que salía de la iglesia, de la cual yo no era parte de esa iglesia, era otra iglesia. Yo salgo de la iglesia y afuera prendo mi cigarrillo y me fumo mi puchito para que me vean todos mis hermanos que no soy ningún mentiroso. Hombre, que me lo dijo porque lo hacía. ¿Qué le parece? Entonces lo primero es honestidad y lo segundo es humildad. No es solo ser honesto, también hay que ser humilde. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4?
Por esto dice, escucha iglesia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el tipo actuaba con soberbia. Yo soy así, ¿y qué? Soberbio. No era meramente honesto, no, era soberbio. Que todos me vean, si total yo fumo, me gusta fumar, así que salgo de la iglesia y fumo tranquilamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo hago con esto, pastor? Estoy lidiando con este problema, pastor, no puedo con la droga me tiene mal, me tiene complicado, ¿cómo hago? Pues bien, aquí está la respuesta. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Señor, es correr a Él, sumergirse en Él, ir a brazos abiertos, con el corazón abierto. Señor, solo ti soy libre, solo tú puedes liberarme. Someteos a Dios. Y luego resistid al diablo. Te resisto, diablo, resisto, Señor, a esa tentación. ¿Cómo se llame? Yo no sé. Tú ponle el adjetivo, tú ponle la condición, lo que se llame. Resisto este pecado, resisto a esto. Fíjate tú. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es un cobarde. El diablo es un cobarde. No puede resistir el nombre todopoderoso de Cristo. El diablo no puede resistir que un hijo de Dios, un cristiano, se someta a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces la gente hace cosas tremendas, cosas erradas y equivocadas. No, si aquí está claro, en el Evangelio no existen las cosas mágicas. En el Evangelio no existe magia. En el Evangelio no existe 1, 2, 3 y ya está. En el Evangelio no existe darle vuelta 10 segundos a ese microondas y en 10 segundos ya está. No existe. En el Evangelio existe, en la libertad gloriosa en Cristo, existe el poder de la palabra que tenemos que aplicarla en nosotros, en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro andar. Y ese poder de esa palabra nos hará en Cristo completamente libres. Someteos pues a Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu maldad? ¿Cuál es tu iniquidad? ¿Con qué has estado lidiando todo este tiempo? Todos estos meses. ¿Con qué has estado lidiando todos estos años? Someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Honestidad y humildad. ¿Qué significa esto? Implica que dependemos de Dios y de su provisión para la verdadera liberación. Fíjate, venía el espíritu inmundo sobre Saúl, el rey Saúl. Venía el espíritu inmundo, lo perturbaba, le robaba el gozo, la paz, la quietud. El rey Saúl se incomodaba, se desesperaba, mandaba a llamar a David. ¿Y qué traía David? Venía con su arpa y él venía con la presencia de Dios. Y empezaba David a tañer su arpa y a alabar y a glorificar al Señor. Y dice la palabra que el espíritu inmundo que atacaba a Saúl salía huyendo. Someteos a Dios. Fíjate, David venía con la presencia del Señor y empezaba a adorar y a alabar al Señor. Entonces Saúl se sometía a Dios. Y al diablo salía huyendo porque él resistía. Él decía, no quiero ese espíritu, no lo quiero. ¿Dónde corro? ¿Dónde voy? Llamaba a David. Y el muchacho David, el joven David, adoraba. Fluía la presencia y el espíritu salía huyendo. Aquí está, en este lugar, la presencia de Dios. Sométase a Dios. Resista a Satanás y huirá de cada uno de vosotros. Oh, aleluya. Honestidad, humildad y luego el arrepentimiento. Cristo es claro y enfático en Lucas capítulo 13, versículo 5. Él dice, antes os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjate, arrepentimiento. Os digo no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, para ser verdaderamente, para obtener esa liberación gloriosa, lo primero es la honestidad, lo segundo la humildad, lo tercero es el arrepentimiento. ¿Qué implica? Esto es la voluntad decidida. Jóvenes, damas y caballeros, es la voluntad decidida a apartarse del pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal y dejar de estar de acuerdo con el mal. Se debe aborrecer el pecado. Es dejar de hacer todo aquello que estorba el crecimiento y la madurez espiritual. Todo aquello que estorba tu comunión con Dios y tu comunión entre tus hermanos, tu comunión entre tus padres, tu comunión entre tú y tus padres, tu comunión entre tú y tus hermanos, tu comunión entre tú y tu cónyuge. ¿Cuántas veces en las familias, en la casa sucede los cónyuges? No se pueden hallar, no se encuentran. Porque la relación está fracturada y está friccionada por conductas que están completamente reñidas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Donde imperan mayormente conductas de orgullo, conductas de soberbia, conductas de altivez, conductas de arrogancia. Y todo eso está siendo dirigido por una conducta horrible de desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, muchas veces, cuando es muy común en otros países esto de divorciarse por incompatibilidad de caracteres. Mire qué cosa. Incompatibilidad de caracteres. ¿Qué es eso? Eso es orgullo, arrogancia y altivez en su máxima expresión, ni más ni menos. Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces aquí espero que ningún matrimonio se vaya a dividir por incompatibilidad de caracteres. Si tiene incompatibilidad con su cónyuge, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, someterse a Dios, resistir al diablo para que huya. Tiene que usted abandonar esa conducta altiva, orgullosa, arrogante. Tiene que abandonarla necesariamente, porque eso está friccionando, dañando tu matrimonio, tu vida familiar, tu paz, la armonía de la casa. Eso lo daña notablemente. Aleluya. Pocos amenes. Dije que iba a ser reflexivo el mensaje de hoy. Parece que lo está haciendo. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos los pecados, pues eso quita derecho a cualquier espíritu inmundo para que habite en la casa. Si tú tienes una conducta de enojo permanente, si tú tienes una conducta de gritería permanente, eso necesariamente se va a transmitir a tu hogar. Necesariamente se va a transmitir a la conducta de tu hogar, la conducta entre papá y mamá y los hijos. Necesariamente. La ira, el enojo, la gritería, esas conductas necesariamente permean el hogar, permean la familia y agreden y destruyen la paz y la armonía de la casa. Entonces, si tienes ese estilo de vida en tu hogar, es porque no estás completamente libre, necesitas ser libre. Aleluya. Luego viene la renunciación. ¿Qué es renunciación? El renunciar, dejar el mal. Mateo 3:8. Fíjate. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una vez que nosotros hemos sido honestos, tenemos la conducta de humildad que corresponde delante de Dios, nos hemos arrepentido, tenemos que renunciar. Necesariamente hay que renunciar para vivir una verdadera libertad en Cristo. Es la acción que resulta del arrepentimiento. Producir fruto de arrepentimiento implica más que palabras. Atención, iglesia. Damas y caballeros.
Producir fruto de arrepentimiento es más que palabras. Es una demostración del arrepentimiento. Esa es la renunciación. Es la prueba que ya se dejaron esos pecados. Aleluya. Y finalmente viene el perdón. ¿Qué dice en 1 de Juan 1:9? El perdón. Fíjate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Si confesamos. Dios perdona a todos aquellos que confiesan sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y piden perdón por medio de Jesucristo. Él también espera que perdonemos a quienes nos hayan herido en cualquier forma. Lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. ¿Quién te dijo que eso es así? No, mira, cualquier cosa, pero lo que tú hiciste, perdón de Dios no tiene. ¿Y tú quién eres para ponerte en el lugar de Dios? Porque tú estás diciendo una palabra como que Dios la dice. No tiene perdón de Dios. Estás sancionando que lo que tú hiciste, lo que hizo el otro, Dios no lo puede perdonar. Hermanos, cuidado con lo que decimos. Cuidado con usar ese tipo de lenguaje que usa el mundo. No es así. Simplemente tenemos que perdonarnos los unos a los otros. La voluntad de perdonar es absolutamente esencial para la liberación. ¿Se acuerda usted? Traigo a colación la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerda de esa parábola que Jesús enseñó? De aquel símil, de aquella enseñanza. En esencia es esto. Relata Jesús en esta parábola que vino el tiempo en que uno de los siervos de un señor tenía que pagarle la deuda. Entonces mandó llamar ese señor al siervo y le dijo: oye, se cumplió el plazo, págame la deuda. Y este siervo le debía a su señor una cantidad impresionante, un valor impresentable si lo traducimos en dinero para que podamos comprender de lo que estamos hablando. Es una cantidad impresentable, digámoslo así, en miles de millones de pesos. Entonces, el siervo le dijo al Señor: por favor, ten un poquito de misericordia, te lo pagaré todo. Hombre, ¿cómo que me vas a pagar todo? Llevamos todo este tiempo y no me has pagado nada. ¿Quién dice que de aquí a mañana me vas a pagar todo? No. Oh, por favor. Y dice Jesús que este siervo le rogaba a su señor que tuviese misericordia de él y que le diese un tiempito más para pagar la deuda. Pero relata Jesús que aquel señor fue movido a misericordia. Y le dijo: ¿sabes qué? Muchacho, levántate. No me debes nada. Queda saldada tu deuda. Te perdono todo cuanto me debes. ¿Qué le parece a usted si mañana aquel banco con el cual usted está complicado le manda una cartita diciéndole: querido Javier, no me debes nada? Oiga, a este hermano por lo menos se le borra la sonrisa de la cara. ¿Qué le parece? No me debes nada. Está toda tu deuda saldada, completamente saldada. ¿Cómo andaría usted? Oiga, brincando con aleluya y gloria a Dios a cada rato, no lo pararía nadie, pues. Así más o menos se sintió aquel siervo, de esa forma. Gozoso, feliz, salió corriendo, lloraba de gozo, brincaba, saltaba y iba feliz camino a casa. Y de repente
No dije que no iba a hacer mucho énfasis porque estoy complicado. Y de repente se encuentra con un consiervo suyo. Y este consiervo le debía algo así como unos 300,000 pesos. 300,000 pesos. Entonces a él le había sido perdonado varios miles de millones y le debía 300,000 pesos. Se le acabó el gozo, se le acabó la alegría. Y lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Hombre, y el consiervo le rogaba y le decía: dame un tiempito por favor para pagarte todo. Y todos los consiervos de aquel señor se juntaron alrededor y vieron la escena. No, me tienes que pagar ahora, Guardia, métalo a la cárcel a este para que me pague. Uy. Y fueron los consiervos y le relataron el hecho a su señor. Y este señor mandó llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, ¿cuánto te perdoné a ti? Ay, señor, toda la deuda. ¿Y cómo tú? Si yo te perdoné algo tan grande que tú no eras capaz nunca de pagármelo, ¿cómo tú no tuviste misericordia y perdonaste la mínima deuda que este te debía? Guardias, agarren a este a la cárcel, vendan a la mujer y a los hijos como esclavos para que me paguen algo de lo que este me debe, y te vas a la cárcel. Y entonces Jesús nos enseña y nos dice: ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti si tú no eres capaz de perdonar a los otros que algún daño te han hecho? Esto se aplica a todos los que escuchan esta palabra. A mí primeramente y luego a todos ustedes. Se aplica a todos. Entonces nunca más podrás tú pensar siquiera: esto no tiene perdón de Dios. No. Aquí se trata de perdonar. Porque ¿cuánto te perdonó Dios a ti? Eso es solo cosa de tener fresco Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que Dios nos perdonó a nosotros es impagable. Hermano mío, escúchame. Nuestras justicias delante de Dios, dice el profeta Isaías, que son como trapo de inmundicia. Uy, no alcanza. Tu justicia no alcanza para llevarte al cielo. Tus buenas obras, tus buenos actos no alcanzan para llevarte al cielo. Tu bondad, tu gentileza no alcanza para llevarte al cielo. No te da, te quedas corto. Porque lo que tú y yo le debemos al Señor es impagable. Solamente la sangre de Cristo puede pagar nuestra deuda delante de Dios. ¡Aleluya! Por eso, tienes que perdonar a tu cónyuge. Tienes que perdonar a tus padres. Tienes que perdonar a tus hijos. Por eso tienes que perdonar a ese tipo que te estafó, al que te robó, al que te engañó. Tienes que perdonar a aquel, tal vez, que haya hecho un acto deleznable contigo, una maldad perversa. Tienes que perdonarlo. Porque si tú y yo no perdonamos a los que nos han hecho mal, Dios no nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a vivir la verdadera libertad que Cristo nos ha dado? ¡Aleluya! El mensaje de hoy es un mensaje reflexivo. Es un mensaje que nos está llevando a pensar, a razonar. Es un mensaje que tiene que llevarnos a tomar las decisiones correctas. No quiero ver más esta iglesia esclava. No la quiero ver esclava de situaciones. No la quiero ver esclava de vicios, de pecados, de deuda. No quiero ver esta iglesia así. Quiero una iglesia libre, una iglesia llena de gozo, de paz. Una iglesia llena de la presencia de Dios. Pero no depende de Dios, depende de nosotros. Porque Dios lo ha hecho todo para que vivamos en verdadera libertad. Cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Oh, aleluya! Cristo lo ha hecho todo para que seamos libres. ¡Aleluya!
¿O quiere llevarse la falta de perdón al cielo? ¿Quiere allá arriba saldar cuentas? Será demasiado tarde. Demasiado tarde. Una vez que tú perdonas, renuncias al pecado, renuncias a la maldad, le pides perdón a Dios, tú tienes que entrar en un tiempo de oración, de comunión íntima con Dios. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está el asunto. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Orando en todo tiempo. Iglesia, escúchame, orando en todo tiempo, hermano, hermana, joven, señorita, orando en todo tiempo. ¿Por qué insisto en orando en todo tiempo? Porque sé y me consta que la mayoría de vosotros no ora a Dios en todo tiempo. Por eso, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, y pedirle al Señor que nos libere y nos mantenga libres en el nombre de Jesús. Señor, ya renuncié a este pecado, renuncié a esta maldad que me estaba dañando, que me estaba fracturando mi vida de hogar, de matrimonio. Señor, renuncio a esto. Oh Dios, ahora quiero mantenerme en esa libertad. Señor, ayúdame para no caer, para no volver a lo antiguo. Señor, ayúdame para no volver a lo que dejé atrás. Aleluya. Por eso orando en todo tiempo. Es necesario orar, es necesario doblar rodillas, es necesario postrarse delante de Dios en la mañana al despuntar el alba, en la mañana antes de salir al mundo laboral, al mundo del estudio, antes de comenzar los quehaceres de casa. Es necesario orar, 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 presentarse delante de Dios en toda alabanza y oración y ruego, presentarse delante de Él, darle gracias por el día, alabarlo y bendecirlo, decirle: este es el día que hiciste, Señor, me gozaré y me deleitaré. Gracias por la libertad que me diste el domingo a través de tu palabra, del mensaje. Sigo en libertad. Padre, me someto a ti, resisto a Satanás y sé que el diablo de mí huirá. Orando en todo tiempo. Señor, ahora tú traes a mi memoria, a mi corazón, a mis hijos que están en la universidad, que están en el mundo laboral. Oh Padre, ahí está el papá y la mamá. Oro por mi hijo, oro por mi hija. Señor amado, que se mantengan en santidad, en pureza. Dios, oro a ti que se mantengan en la libertad con que tú le has dado. Orar por tu cónyuge. Gracias, Señor, por la mujer preciosa que me diste, por el varón hermoso que me diste. Gracias, Dios, por mi esposo, por mi esposa. Oh Dios mío, oro a ti por él, por ella, Señor, para que sea lleno de tu espíritu, lleno de tu presencia. Dótalo de sabiduría, de inteligencia, Señor, dale fuerza física, vigor psíquico, Señor, y que su espíritu esté ardiendo en ti, orando en todo tiempo. Y tú creías que por qué había que orar. Gracias por el pancito y por el tecito, y eso era. No, Señor. Gracias por el trabajito que me diste y ya está. No, Señor. Orando por tu familia, por tu hogar, orando por aquellos que no conocen a Cristo, orando en todo tiempo. Señor, oro a ti por mis familiares que no conocen a Jesús. Señor, los pongo en tu presencia. Señor, elevo un clamor, un gemido delante de ellos, delante de ti por ellos, para que te conozcan, para que tengan, Señor, la misma libertad que yo gozo en ti, para que confiesen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, orando en todo tiempo. Por eso tenemos que orar. Por eso es que sería lindo que este miércoles toda esta congregación pudiera estar aquí orando delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y ¿sabe qué? Es un tiempo cortísimo. Va de las 20 horas a las 21:30. Es cortísimo. Es un tiempo bien invertido, de buena inversión. Y yo me gozo y le doy gracias al Señor por este miércoles recién pasado. Había un lindo grupo de hermanos intercediendo en este lugar. Hermoso, glorioso. Eso es la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Finalmente esta verdadera libertad se consolida haciendo guerra espiritual. Qué fuerte. Efesios 6:12. Efesios 6. ¿Lo tienes o no, querida? Efesios 6:12. No te lo pasé. Fue error del pasador. Pero lo leo yo.
Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Escúchame, por favor, asúmelo. Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa libertad en Cristo se mantiene haciendo también la guerra espiritual. Tú tienes que hacer guerra espiritual por tu hogar, por tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos, aún por tu trabajo, para que ese trabajo se mantenga, se consolide. Guerra espiritual por toda la maldad que está aconteciendo en esta nación, por toda la impiedad que acontece en esta nación. Guerra espiritual porque a veces llegamos de afuera contaminados, entramos a la casa contaminados y no nos damos cuenta. Perdón. Entonces la esposa ve llegar al esposo y cree que es su enemigo, o viceversa. Creen que son enemigos, cuando nosotros debemos actuar en unidad, en armonía, como matrimonio. Llegan a casa los hijos y los padres lo ven como algo molesto, o al revés. Y se olvidan los padres, se olvidan los hijos, que no tenemos lucha contra personas, sangre y carne. No son tus enemigos los que habitan en tu casa, sino que son espíritus inmundos. Contra espíritu inmundo luchamos nosotros. Tienes que hacer la guerra espiritual. Aleluya. La oración que hacemos es hacia Dios y la guerra es hacia el enemigo. Nunca olvides eso. Nuestra batalla con las potestades demoníacas no es carnal, es espiritual. Entonces tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? No voy a hablar de la guerra espiritual porque es un tema muy profundo y muy extenso. Tan solo te voy a dar algunos notas de esto. Tienes que identificar los espíritus inmundos que están obrando en tu casa, en tu misma vida. Identificarlos. Dirigirse a ellos directamente y ordenarles salir en el nombre de Jesús. Así de simple, así de claro. Ay, que no puedo con esto. He intentado tantas veces dejar el cigarrillo, pero no puedo. He intentado tantas veces dejar esta cosa que yo nunca me he curado, pero todos los días tengo mi copita de vino. Y no puedo, y esa copita me lleva a otra y me lleva a otra. Pero no puedo. Es un espíritu de alcoholismo. Lo identificas y tú dices, soy libre en Cristo. Espíritu inmundo de alcoholismo. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. Te vas de mí, renuncio a ti. En el nombre de Jesús. Pero hay otros espíritus inmundos más sutiles, que no son tan evidentes como la inmoralidad sexual, como los vicios. Está el espíritu inmundo de ira. Está el espíritu inmundo de arrogancia y altivez. Son espíritus inmundos que están en oculto en muchas familias, en muchos hogares, en muchos hombres y mujeres. Y esos no te dejan. No te hacen libre. Yo soy. Y son espíritus inmundos de altivez y de arrogancia. Tienes que identificarlos, dirigirte a ellos y decirle, te ato espíritu inmundo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso tenemos que nosotros hacer esa guerra espiritual para mantener la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Oh, hermanos, qué lástima, nos pilló el tiempo. Bueno, rápidamente, para retener la liberación tenemos que hacer uso de toda la armadura de Dios. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 6? Del versículo 10 en adelante, allí está toda la armadura de Dios. Usar toda la armadura de Dios. Resistir al diablo es la primera señal de ataque. Es la primera señal de ataque. Jóvenes,
Jóvenes, señorita, todos lo hacen. ¿Qué más da? Dale uno o dos. Bótalo al tiro. Bótalo. ¿Te pasó algo? Nada. Toma, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Y después ese pobre muchacho, esa pobre muchacha, esclavo de la marihuana o de alguna droga maldita del infierno. Pero ¿cómo va a tomar esa Coca-Cola sola? Si la Cola anda bien. Toma, ¿sentiste algo? No, porque era suavecita, po. A ver, te la voy a dar un poquito más cargada. Y después tenemos un joven vicioso, alcohólico, y ni cuenta se dio. Hermanos, identificar a los espíritus inmundos a la primera señal, atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Confesar positivamente, no tiene nada que ver con el positivismo esto. Te di, hija, primera de Pedro 4:11, te la di, échele. Si alguno habla, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Deme un amén. Oh, qué bueno, el 45%, qué lindo. Jóvenes, caballeros y damas, deme un amén. Ah, qué lindo. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Jóvenes, caballeros y damas, todo hacedlo conforme a las palabras de Dios. Eso se llama confesar positivamente. No las cosas que dio el doctor Norman Vincent Peale. No lo ve ese ciudadano que se decía cristiano y que habló de un positivismo. Que si tú te levantas confesando, estoy bien, y tú confiesas una idea fija que tiene en la mente, la confiesas durante todo el día. Por ejemplo, estoy sano, y vas confesando que estás sano, estarás siempre sano. Te levantas, voy a ser rico, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ser hombre, si es verdad. Ahí está en el libro de ese ciudadano. Confesión positiva. Pero eso está totalmente alejado de la palabra de Dios, aunque el ciudadano se decía cristiano, pero eso estaba completamente alejado de la palabra de Dios, porque no es por confesión positiva que nos va a ir bien en la vida, es por obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Pero como hijos de Dios no podemos confesar negativamente, porque nosotros no fuimos salvos para ira, no fuimos salvos para destrucción, hemos sido salvos ¿qué? Para eterna salvación. Y en nosotros ¿qué hay? Gozo, paz y delicia en el Espíritu Santo. Pero Cristo, y no lo mandó a decir con nadie, él mismo lo dijo de su propia boca, gloriosa, preciosa y hermosa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que no es por confesar positivamente que nos va a ir bien en la vida. Es por vivir en obediencia a la palabra de Dios, aún en las adversidades, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la impotencia que vemos. En tantas situaciones igualmente podemos vivir con gozo y con paz. Pero el cristiano no está para andar confesando negativamente, sino positivamente, porque el cristiano, el Hijo de Dios, habla conforme a las palabras de Dios y se ministra conforme al poder que Dios da. ¡Aleluya! Eso es confesar positivamente. ¿Se entiende? Permanecer en las Escrituras. ¡Oh, qué glorioso! Para mantener la verdadera libertad que Cristo nos ha dado, tenemos que entonces usar toda la armadura de Dios, confesar positivamente de acuerdo a la palabra de Dios, permanecer en las Escrituras. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Lámpara es y lumbrera, aleluya. Colosenses 3:16. ¿Te lo di? Dale.
La palabra de Cristo. Esto es para la iglesia, tiempo de gracia. Esto es para cada hermano que está escuchando esta palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Escúchame, iglesia, jóvenes amados, señoritas amadas, damas y caballeros. La palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros. Tristemente, lo que menos hay es que la palabra de Cristo mora en abundancia en la mayoría de nosotros. Es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, debemos recordar lo que nos dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios, si la palabra de Dios no está almacenada en el corazón, no podrá morar en abundancia en nosotros. Hola. Es tiempo de leer la palabra de Dios. Es tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Es tiempo de memorizar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Hoy, ahora, ya. Por el tiempo último que estamos viviendo. Aleluya. Debe permanecer siempre la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es un espejo para nuestra alma, es lámpara y guía para nuestros pies, es un agente de limpieza, es una espada de dos filos que penetra hasta el alma y descubre las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es alimento para el espíritu. Nadie puede mantener su liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario en su vida. Por último, crucificar la carne, esto es, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esto también es, a ver, ayúdame por favor. Dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está, ahí está. Eso se llama crucificar la carne. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego, desarrollar una vida de alabanza, una vida de gloria, una vida de exaltación delante del Señor. La alabanza silencia al enemigo y la adoración lo paraliza y lo espanta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que sucedió en aquel episodio? Cuando venían me parece que eran los amalecitas a atacar a Israel. Entonces el profeta dice, estad quietos. Comenzad a alabar y a adorar y a glorificar al Señor. ¿Se acuerdan? Y comenzar el pueblo a alabar y a glorificar, a tocar las trompetas, los címbalos y todos los instrumentos de alabanza, y comenzaron a adorar y a alabar al Señor. Y entonces el campamento del enemigo fue turbado y se mataron unos a otros. Miles de los enemigos se mataron entre ellos, fueron confundidos. Hermano mío, cuando vienen los problemas, viene la dificultad, no digas por qué a mí. No lo hagas más. Cuando venga la adversidad y los problemas, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro, porque tú estás en control de todo. Señor, mi casa es tuya, mi familia es tuya, mis padres son tuyos, mis hijos son tuyos. El trabajo es tuyo. Oh, te alabo, Señor. Oh, te bendigo, Señor. Eres maravilloso, eres glorioso, eres digno de alabanza, digno de adoración. Señor, tú te encargas de esta dificultad, tú te encargas de este problema. Ahora, Dios, dótanos de sabiduría y de inteligencia para resolver esto y salir adelante en el nombre de Jesús. Qué distinto. ¿Y usted lo ha hecho, pastor? Siempre. Porque es lo que he aprendido cómo tiene que ser. Aleluya. Cuando yo, antes que a mí me operaran, para los que no saben, y termino con esto,
Yo tuve un problema grave en mi corazón, una estenosis aórtica severa. Y eso es el sinónimo, eso lleva definitivamente a la muerte. Entonces yo necesitaba urgente esa operación. Y yo no sabía que tenía esa estenosis aórtica severa, sino que un día en la mañana, en la madrugada, porque ya me era muy difícil poder dormir, bajé al living de mi casa. Serían las 4 de la mañana más o menos, una cosa así. 3:30, 4 de la mañana, y dije: Señor, guíame por tu espíritu a tu palabra. Quiero saber, Señor, qué es lo que pasa conmigo. Y comencé a alabarle y adorarle. Disculpe por la garganta. Comencé a darle gloria al Señor. Y entonces el Espíritu Santo me guió a una palabra específica, clarísima, y pude entender la voluntad perfecta del Señor. Y le dije: Señor, si en mi tiempo alabado eres. Oh, te alabo, Señor, te adoro. Pero si no es mi tiempo, házmelo saber, Señor. Y el Espíritu Santo me guió matemáticamente. Era como escuchar su voz, audible. Ve a esta cita bíblica, ve a esta otro, ve a este otro párrafo. Y me fue mostrando el Señor y me hizo ver que no era mi tiempo de partir. Pero ¿cómo actué? Con alabanza, con adoración, reconociendo el señorío de Cristo sobre mi vida, reconociendo que Él está en control de todo, de todo. Escúchame, iglesia amada, para mantener una verdadera libertad en Cristo, tú tienes que saber que Cristo está en control de tu familia, de tu hogar, de tus circunstancias. Es difícil tu circunstancia, alábalo, adóralo, confía en Él, que la palabra de Cristo mora en abundancia en tu boca. Aleluya, actúa de acuerdo a la palabra del Señor, hazlo, porque serás grandemente bendecido y Dios te sacará a victoria. Lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Aleluya, gloria a Jesús. Seguiré tus pasos, hermanos, asegurará que tu casa, es decir, tu vida, esté llena de Dios después de haber sido limpiada. No hay nada imposible para el Señor. En Cristo somos verdaderamente libres. No hay nada imposible en Dios. Escúchame, iglesia, no hay nada imposible en Dios. ¿Con qué estás lidiando hoy? ¿Con qué estás luchando hoy? Póngase de pie, iglesia amada del Señor.